Buenas noches a todos y todas. En nombre de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, les extendemos un cordial saludo de bienvenida al programa Salud UNAL Contigo, iniciativa de la Facultad de Medicina. Me permito presentarme, soy Beatriz Mena Bejarano, profesora titular, adscrita al Departamento de Movimiento Corporal Humano, y voy a hoy a ser quien los acompañe en la moderación de esta charla. Tenemos hoy el honor de contar con el doctor Jairo Buitrago, quien nos va a hablar sobre el cerebro y su potencial. El doctor Buitrago coordina el curso Calidad de Vida Calobiótica, una herramienta desde las neurociencias, el pensamiento y las medicinas orientales, en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Coordina el grupo de estudios chinos en la Universidad Nacional de Colombia. Hace parte del grupo de profesores de la Red Asia de la Universidad Nacional de Colombia y dirige el Centro de Estudios Chinos en Colombia. El doctor Jairo Buitrago Ruiz es un investigador de la potencialidad del ser humano con un fuerte interés en comprenderla tanto desde la medicina de Occidente como desde las medicinas orientales, que incluyen la medicina tradicional china, medicina ayurveda y medicina tibetana, y su conexión con las neurociencias. Antes de darle la palabra al doctor Buitrago, me permito recordarles que es muy importante que por favor vamos a cerrar las cámaras y los micrófonos para que tengamos una mejor conectividad, y también recordarles que en el chat pueden ir escribiendo sus preguntas, las cuales serán respondidas al finalizar la sesión. Doctor Buitrago, un caluroso saludo de bienvenida y te doy la palabra. Muchas gracias. Puedes activar el micrófono Sí, y escucho. ver la presentación. Buenas tardes, profesora Beatriz, buenas tardes para todos. Muchísimas gracias a la Facultad de Medicina, muchas gracias a usted, profesora Beatriz. Y pues vamos a empezar el tema de una vez, que el motivo de mi ponencia el día de hoy es para precisamente entrar en un vista, me voy a compartir pantalla. Ok, ya estamos. Perfecto. Bueno, he tomado este primer tema para conversar con ustedes, precisamente basado en, y estos momentos que estamos viviendo, estos momentos de desafíos, precisamente empiezan a hacer varias preguntas, y uno de los factores que tenemos nosotros, los que estamos en el área de la salud, es cómo propendemos nosotros, no solo por el proceso del coronavirus, de pasar la pandemia, sino cuáles son las armas, las herramientas que hemos dado nosotros en el área de la salud para precisamente salir avante, y de esta experiencia, que es una experiencia de aprendizaje, como todas las experiencias que tiene este proceso, cómo lo llevamos nosotros a que se haga una herramienta para que nosotros, como humanidad, avancemos en esa evolución que hemos llevado permanentemente. Y pues nos hemos dado cuenta precisamente que cada uno de los episodios que han habido en donde la humanidad ha tenido que tomar parte, ya sea en procesos como estos, donde hay epidemias, pandemias, enfermedades, o en procesos de unos trancos económicos, o en procesos de guerra, siempre la humanidad ha sido y ha salido avante y se ha fortalecido. Un ejemplo, y precisamente, fuera de hacer mi parte de medicina en Occidente, pues me he enfocado mucho a esas tres medicinas: la medicina china, la medicina ayurveda, la medicina tibetana. Y lo primero que empiezo yo a concebir es que la medicina no está basada, como la basamos nosotros en Occidente, en la búsqueda y el tratamiento de enfermedades, el diagnóstico y el conocimiento del ser humano, sino que ellos hacen esa relación del ser humano con él mismo y con su medio. Y al hacer esa relación, entonces empieza a haber unos componentes, y es qué
es lo que rodea al hombre, que es su medio ambiente, que es su área social, y cómo también procede que los procesos que tienen que ver con los ciclos de la vida de la Tierra están inmersos en él, y no solamente los ciclos de la Tierra, sino también los ciclos celestes. Todo eso los estudian estas medicinas, como ejemplo, la medicina ayurveda de la India, la medicina tradicional china, evidentemente de China, y la medicina tibetana de esa región del Tíbet, que hace una unión entre esa parte de sabiduría, como es el budismo, y la parte que tiene que ver con su propia medicina, su ancestral medicina, que es la medicina tibetana. Entonces, todo esto me hace a mí llegar a una búsqueda, y empiezo yo a estudiar. Inicialmente hago estudios aquí en Colombia, después voy a cada uno de los países, sobre todo, especialmente voy a China, y empiezo a ver que para estudiar medicina tenía que primero estudiar filosofía y cultura, porque si no, no iba a entender la medicina, y entonces se unió entre ese proceso de conocimientos médicos con conocimientos de cultura y con conocimientos de filosofía o pensamiento chino. Por eso, después empiezo a ahondar, a profundizar, y es lo que ahora pues estamos haciendo acá en la Facultad de Medicina, en este grupo de calobiótica, de arte o calidad de vida, precisamente, y en eso al final les voy a hablar del curso que vamos a iniciar en agosto. Y por lo mismo, entonces, pues he buscado herramientas precisamente desde estas áreas, a ver cómo están ellos viendo, cómo han visto, y definitivamente desde dónde estamos nosotros viendo. Estamos hablando de una medicina como la medicina ayurveda de 7.000 años, la medicina tradicional tibetana, que tiene cerca de 2.000 años, y la medicina tradicional china, que tiene 5.000 años. Entonces estamos hablando de una medicina que ha sido antigua, que ha pasado por todos los ires y devenires del mundo, precisamente, y que se ha fortalecido en ese esquema. Y aquí voy a tomar, el cerebro es una inmensidad, tiene una capacidad, y ahorita en neurociencia precisamente lo está estudiando de una forma tan profunda y con tantas interconexiones y tanto futuro en todo eso. Pero hoy voy a enfocar de un área que es la conciencia, está dentro del ser, y eso es un área que se está investigando muchísimo dentro de neurociencias, pero voy a entrar a una área que es de pronto desconocida para nosotros dentro del argot popular, que es el subconsciente, el inconsciente, la intuición, todos esos procesos que están dentro de nosotros, pero que no hay una claridad para verlos, precisamente. Entonces, ahí empieza la primera, la influencia del inconsciente y su papel en los procesos de la memoria, la atención, el razonamiento y la toma de decisiones. O sea, esa aseveración está diciéndonos, hay una influencia de algo que no es lo que yo razono, lo que es mi mundo intelectual, lo que yo pienso, lo que yo estudio, lo que yo programo, lo que yo interiorizo y dejo programado dentro de la mente. Entonces, si esto está, y hay algo que es inconsciencia, ¿qué es la inconsciencia y cómo se estudia la inconsciencia? Entonces, ahí empieza eso, y empezamos por los prejuicios antiguos precisamente. Entonces, hay una definición tradicional de inconsciente, y es el no consciente. O sea, todo lo que no pertenece al mundo de la conciencia, del aquí y del ahora, entonces pertenece al no consciente. Y le pusieron esa frase, o esa palabra, perdón, después se denominó como inconsciente. Y dícese del estado o proceso mental del que el sujeto no tiene conciencia. O sea, aquí ya entra en un factor donde entra lo psicológico, lo cognitivo, lo social, donde el individuo, si guarda determinadas normas, entonces está entrando en estado de conciencia adecuado, pero si no las guarda, entonces está entrando en un estado de no conciencia, que siente, piensa, quiere y obra con conocimiento de lo que hace. Dícese de lo que se hace en estas condiciones, con pleno uso de los sentidos y las facultades. Entonces, esto es una definición que se le da a lo que se llama conciencia, y se llama conciencia como uso de facultades. Pero inconsciencia empieza a ser un factor que empieza a escatimar,
se empieza a mirar como eso que está oscuro, eso que es una caverna oscura que tenemos dentro de nosotros, y inclusive se combina entre inconsciente, subconsciente, y ahí empieza también el proceso de qué es realmente el estado de inconsciencia. Entonces, el profesor Gregory empieza a darnos definiciones nuevas, ya, y cada vez es más evidente el procesamiento inconsciente que es básico para el funcionamiento de un comportamiento normal. O sea, empieza a encontrarse en los estudios de neurología que definitivamente hay un área que no es manejada por esa corteza prefrontal, sino que es manejada por otras áreas del cerebro que se encarga de generar una percepción de cosas que nosotros inicialmente tenemos como aprendidas, que empiezan a pasar por nuestro proceso de la vida cuando nacemos y vamos teniendo unos aprendizajes que inicialmente se hacen conscientes, se hacen cognitivos, pero después ya se hacen automáticos en el ser. Amarrarse los zapatos, manejar un automóvil, manejar una bicicleta, y un número de procesos que realmente, si tuviéramos que hacerlos, el solo hecho, un ejemplo de estar en posición directa, estar parados, ya nos lleva a que haya un manejo que inicialmente lo hicimos consciente cuando aprendimos la bipedestación, pero que después ya en el proceso del tiempo se va haciendo de una forma automática. Entonces, los grupos musculares que mantienen el tono muscular para que yo esté en ese estado de bipedestación, en el estado erecto, pues son automáticos y no tengo que pensar para respirar, no tengo que pensar para hacer la digestión, no tengo que pensar para inclusive tener sentimientos. Entonces, el primer concepto, Freud lo habla, ese concepto de la caverna, ese concepto donde está ya lo oscuro del ser, donde existe una mente que inclusive genera influencia y que en momentos dados puede afectar la conducta. Después, el profesor William James habla de un estado mental de la conciencia, que lo dice, que es un estado mental consciente, pero que no está dentro de lo que se puede llamar razonamiento lógico. Y es lo que hace la diferencia entre consciente y inconsciente. Ya después, el profesor Jung empieza a hablar de un inconsciente colectivo, y no solamente habla sino que los procesos de la cultura, de la sociedad, de la religión, de todos los procesos que llevan de la enseñanza, hacen que haya una relación de afinidad entre seres que están en determinadas zonas. Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos unos códigos como bogotanos, otros códigos como paisas, otros códigos como costeños, y esos códigos son culturales, son alimentarios, son de el arte, las ciencias, pero también de las danzas, de la música, y esos pertenecen a grupos determinados. Entonces, eso es una interrelación que hay dentro del colectivo, de la sociedad, con el inconsciente o parte propia del ser. Y eso es precisamente lo que se está manejando. Ya después, desde las neurociencias, se empieza a estudiar desde la neurociencia cognitiva, y empieza a verse como esa influencia de procesos neuronales conscientes e inconscientes en los procesos cognitivos, como la percepción, la atención, el razonamiento, la toma de decisiones, la representación del objeto, la emoción, la memoria y muchos más, tienen ahí un conocimiento dentro de neurociencias de que son hechos y elaborados por el inconsciente. Aquí se emplean técnicas dentro de neurociencias como la resonancia magnética funcional, como el electroencefalograma, como la tomografía de emisión de positrones, y otras formas en que se hace investigación precisamente para hacer la investigación tanto cognitiva consciente como cognitiva inconsciente, y otras investigaciones. Pero tenemos ya pues herramientas en donde poder estudiar y ver qué es eso.
El profesor Gerald Saltman es un profesor de la Universidad de Harvard, pero su estudio lo hace sobre neuromarketing y empieza a mostrar cómo realmente el pensamiento inconsciente es un pensamiento que desconocemos y tratamos de articularlo de alguna forma. Y ellos lo definen en ese estudio como una actividad mental que está fuera del consciente y lo denominan como inconsciente cognitivo. Entonces, lo hablan y históricamente, ahorita vamos a ver un video del profesor Bach, en donde nos empieza a mostrar cómo ha servido para que el ser humano desde el comienzo de su evolución sea el que ese pensamiento inconsciente o esa forma inconsciente, esa forma inconsciente le ayuda a evolucionar como especie y sobrevivir en esos procesos. Inclusive, por eso es un tema que quise tomar ahorita porque en este momento, pues, se está marcando y la salida de todos nuestros seres, tanto personales como humanidad, va a estar manejada básicamente sobre procesos de lo que va a salir de ese proceso inconsciente. El profesor Salman habla precisamente dentro de esos procesos de mercadeo y de marketing que podríamos decir que el 95% de toda la cognición se produce por debajo del nivel de conciencia. ¿Qué está diciendo él? Que lo que pensamos, analizamos y razonamos solamente lo hacemos en el 5% de función cerebral. El otro 95% lo está haciendo el inconsciente. ¿Sí? Entonces ahí empieza a mostrarnos que realmente la distancia es enorme, enorme. El doctor Bark nos va a hablar en esa medida de bytes, cómo hay una diferencia tan inmensa entre ese pensamiento consciente y eso que está en el estado de inconsciencia. Y precisamente la mente del mercado, habla el profesor, que tiene un proceso de inconsciente y un proceso de consciente, y precisamente a los consumidores se les entra en esos, llamémoslos, mensajes subliminales, que aunque no son llevados en el total por ciento, desde eso que se llama mensaje subliminal, sí hay mensajes que van a ser captados por un sistema que tiene que ver más con los sentidos que con un sistema de racionamiento lógico. Y por ese motivo se hacen los estímulos para generar el manejo del mercado y que la gente tenga un proceso de consumir lo que tiene que hacer. El profesor Alan Snyder es un profesor que está en Australia precisamente y se ha encargado en los campos de neurobiología visual, las comunicaciones, la física óptica, las ciencias de la mente, y ha estudiado mucho este manejo de las habilidades inconscientes, la estimulación cerebral no invasiva y la óptica de Solitón precisamente. Y fíjese que aquí él tiene ahí esa frase: el amor nos deja a merced de nuestro cerebro automático. Entonces, esos procesos sentimentales o de sentimientos más que de emociones, donde el ser humano empieza a sentirlos de una forma natural, sin ser inducidos, y que lo van llevando a que su proceso volitivo, su proceso sensitivo y su proceso cognitivo estén llevados a ese norte por un sentimiento que está recibiendo. Vamos a ver este video del profesor Snyder. Desde el punto de vista evolutivo, no es muy ventajoso ser capaz de pensar en todo lentamente e imaginar soluciones novedosas, porque queremos ser rápidos con lo conocido. Bueno, eso era, y precisamente aquí hay algunas cosas que el profesor Snyder habla, y es la rutina de pensamientos inconscientes, o sea, cómo nosotros vamos generando una rutina y cómo generamos una rutina con algo que es absoluto y completamente ilusorio, y es la percepción que nosotros hacemos sobre una realidad que realmente no existe esa realidad. Existe en la forma como nosotros la percibimos, y esa percepción va de acuerdo a nuestros recuerdos, a nuestra memoria, a nuestros sentimientos y cómo vemos nosotros el mundo. Entonces, realmente es una percepción prejuiciosa
de los procesos y eso se basa como recuerdos, eso queda dentro de ese plano no consciente del ser. Y en el momento en que tengo que yo generar actividades de vida, entonces acudo a esos estados de una forma automática y muchas veces empiezo a ver el mundo como no es, diferente a lo que es. Y precisamente él, en lo que hacen sus experimentos, precisamente desconecta el lado del hemisferio temporal izquierdo. ¿Sí? Y aquí pues precisamente les traigo una diapositiva sobre lo que pues se ha investigado de ese funcionamiento del cerebro dentro de ese cerebro izquierdo y cerebro derecho, y cómo la parte del cerebro izquierdo se encarga de manejar esos estados racionales de planeamiento, lógicos, precisos, realísticos, y cómo ya el cerebro derecho se encarga de manejar pues un mundo más holístico, más intuitivo, más analógico y más llevado en imágenes y reconociendo pues como un proceso más totalitario. Entonces ellos al estar desconectando el hemisferio izquierdo, dejan que una función que es muy importante y en este momento empieza a coger cada día más valor, que es la creatividad. Cómo la creatividad sale, ¿por qué? Porque no tiene la posibilidad de tener esos recuerdos tanto de lo que yo he elaborado desde mi proceso de ser humano o como persona que he llevado a registrarlos desde mi propia concepción de las cosas y lo que me han dado en todos los procesos que he tenido yo en ese proceso cognitivo personal. Entonces, ahí empieza el profesor Snyder a hablar de de eso que tiene que ver con la creatividad. Y empieza a haber unos estudios dentro de neurociencias de esto, la inteligencia consciente en la región del lóbulo frontal y la razón consciente, versus los procesos que hay dentro de toda esa región que es la zona límbica, la zona del hipocampo, donde se encuentra el área de lo sensorio emocional. Y como aquí, desde esta zona, que está en el centro del cerebro, este está en la corteza prefrontal, empieza a haber una comunicación que pues ahora se ha encontrado una parte del cerebro que es el claustrum, que les sé, de pronto los que han oído más mis conferencias les he estado hablando de esta zona del cerebro, y se dice que esta zona hace que haya una interconexión entre precisamente la corteza con los núcleos que están en la parte interna, y es como si esos núcleos estuvieran manejando el mundo interno y la corteza el mundo externo. Y precisamente en esos avances que ha habido de investigación sobre el claustrum, precisamente se ha encontrado que el claustrum tiene ese proceso de sincronía, de conexión sincrónica dentro de eso. Excúseme, aquí lo hice en la traducción de Google y por eso sale la palabra jugadores y no parte de un grupo de orquestas, ¿no? Esa parte que está en azul empieza a hablar del claustrum y si creemos que hay una analogía más apropiada del claustrum que es comparable a la de un director que coordina a un grupo de músicos en la orquesta, desde las diferentes regiones corticales. Sin el conductor, los músicos aún pueden interpretar, pero si no está el conductor, no va a haber una sincronía. Y eso va a llevar a una cacofonía de sonidos. Entonces ahí empieza ya a investigarse mucho más precisamente cómo ese efecto del claustrum hace que haya un proceso externo con un proceso interno del ser, que después el neurobiólogo, el doctor Gerard Roth, él, aquí no fue equivocación el doctor, porque tiene doctorado en filosofía y doctorado en neurobiología también. Entonces, él desde juntas áreas empieza a hacer la investigación y entra dentro de las áreas de neurociencias, pero empieza a hacer estudios sobre la libertad, los fundamentos del conocimiento de la realidad, la interacción de la mente con el cuerpo y pone una serie de preguntas. ¿Cómo ocurre el conocimiento? ¿Es posible conocer algo objetivamente? ¿Es la realidad independiente del sujeto? ¿Sí? Y continúa haciendo, pero hace la última pregunta. ¿Existe el libre albedrío?
Entonces es muy interesante porque fíjense y cómo nos vamos interrelacionando entre otras ciencias humanas para precisamente hacer ese conocimiento pleno del hombre. Pero uno de los hombres que ha investigado y ha estado haciendo unos procesos de evolución sobre el inconsciente ha sido el doctor John Bark de la Universidad de Yale, precisamente sobre percepción, comportamiento, metaactivación y procesos inconscientes. Él precisamente empieza a investigar y hay una referencia que dice que si comparáramos en la percepción que tiene un computador con lo que es el cerebro consciente y el cerebro inconsciente, él habla que el cerebro consciente tiene una percepción de 5 bytes por segundo, mientras que el cerebro inconsciente tiene una percepción de todo lo que le rodea de 11 millones de bytes por segundo. Vamos a ver un video del profesor Bark. Nosotros, la gente de a pie, siempre habíamos pensado que el inconsciente era algo muy útil para las cosas pequeñas, pero que para las cosas más complejas era necesaria la conciencia. Ni se nos ocurrió que solamente con el inconsciente pudiéramos llevar a cabo procesos cognitivos complejos. Es realmente una revolución. Y no estoy seguro de que la gente de la calle sea realmente consciente de esto. No creo que lo hayan asumido todavía. Siempre ha imperado la noción de que la conciencia iba primero, de que todo arrancaba en la conciencia y de que las cosas se tenían que hacer con conciencia, deliberadamente. Pero con práctica, tal vez algunas de estas cosas se pueden hacer sin conciencia, como conducir un coche o, en el caso de los tenistas, moverse por la pista sin pensar. Esto es así para cualquier cosa que se haya hecho muchas veces y se domine. Pero, sin embargo, ahora empezamos a entender que en realidad el inconsciente fue lo que surgió primero en el tiempo evolutivo, hace muchos cientos o millones de años. Y que la conciencia se desarrolló bastante más tarde en la historia de la evolución. Por tanto, hubo necesariamente muchos sistemas inconscientes útiles y adaptativos que guiaron adaptativamente nuestra conducta y nos permitieron sobrevivir y reproducirnos durante centenares de miles de años. Inconscientemente. Inconscientemente, sin conciencia. La conciencia llegó luego, pero eso no quiere decir que los antiguos sistemas desaparecieran. No se esfumaron ni fueron sustituidos por sistemas conscientes, porque la evolución por selección natural no funciona así, sino mediante cambios pequeñísimos que aprovechan siempre que sea posible los sistemas que ya están ahí. Una de las cosas que estamos descubriendo es que incluso la persecución de objetivos conscientes, las motivaciones, las cosas que uno quiere, las evaluaciones, las preferencias, lo que a uno le gusta o no... ¿Me voy a casar o no me gusta casarme? Eso es. Todas estas cosas se fundamentan y basan en la información del sistema inconsciente. Así que el inconsciente entra en juego y nos influye, y a menudo nos aporta la respuesta a estas preguntas. Incluso cuando creemos que estamos haciendo algo conscientemente con atención y conciencia, en realidad hemos llegado a la respuesta de un modo rápido mucho antes de lo que creemos. Es correcto pensar que el nuevo concepto de inconsciente tiene mucho más que ver con el afecto y el control de las cosas que el antiguo concepto de inconsciente. Es una nueva idea. Sí, mucho más, mucho más. Antonio Damasio y otros científicos han destacado la importancia del afecto y de los sentimientos. Damasio fue realmente el primero en decir que los sentimientos son muy importantes a la hora de tomar una decisión o de elegir algo. Nos dan la respuesta correcta. Si sentimos que algo está bien o mal, lo haremos o no. Estos sentimientos vienen de algún lugar. Del inconsciente, de los sistemas que nos dicen si está bien hacer algo o no. Como cuando tenemos corazonadas sobre lo que estamos a punto de hacer. Esa intuición, esa reacción visceral es producto de los antiguos mecanismos inconscientes. Entonces el doctor Bark empieza a hablar de dos palabras, una intuición y otra corazonadas. Y luego llega el doctor John Dillon, que desde 2007 empiezan a hacer investigaciones, su grupo de investigación, y encuentra que antes de tomar una decisión volitiva, el inconsciente ya ha tomado la decisión y se demora 7 segundos antes.
pero desde 1980 el profesor Benjamin Libet ya había hecho el experimento y simplemente la diferencia de tiempo fue de 0,5 segundos. Este profesor John Dillon también es psicólogo y filósofo de la Universidad de Bremen. Entonces, fíjense cómo desde esas áreas se están investigando también, pero se llega ya a la conclusión de que nosotros desde el inconsciente estamos 7 segundos antes tomando decisiones en nuestro ser. Entonces, fíjense en neurociencias cómo empieza a mostrarnos tanto la capacidad tan enorme que tiene ese estado del cerebro inconsciente, lo que hablaba el profesor de Harvard, que decía que el 95% de la percepción la hacen inconsciente y solo el 5% lo hacemos a nivel consciente. Y entonces en esto empezamos a entrar ya desde el área de la concepción del pensamiento indio. Y en la Constitución Septenariana del Hombre, desde el pensamiento indio, hablan de una triada superior dada por Atma, Buddhi y Manas, y un cuaternario de la personalidad por Kama, Manas, Astral, Prana, y lo que es el sistema heterofísico, que es lo que conocemos nosotros. Entonces, en esas triadas hablan de un estado de mente, ¿sí? Que es la triada superior, y un estado energético, físico, que es lo que se llama el cuaternario personalidad. Y dentro de eso, pues, se habla de un cuerpo burdo, que es el que corresponde a los 5 elementos que tienen dentro de la concepción del pensamiento indio, y que lo manejan ya para su medicina, la medicina ayurveda de la India, donde encuentran 3 doshas o 3 tipos que lo llaman el dosha Vata, el dosha Pitta y el dosha Kapha, precisamente manejados por estos elementos, o corresponden, o hacen sincronía, o hacen resonancia con estos 5 elementos, y un cuerpo sutil que está basado en 4 dimensiones, y lo llaman las dimensiones de la mente: el cuerpo búdico, el ahamkara, el manas y el chiita. Y cómo ese cuerpo búdico corresponde, según la filosofía india, a el intelecto, que es la zona que hace la percepción y hace el proceso cognitivo del ser verdaderamente. Es el que observa, es el que hace la atención, la toma de conciencia del estado del ser o estar, ¿sí? Y el ser consciente de ese estado. Y es lo que se puede denominar como el reino de la lógica. Eso es lo que dentro de la concepción india hablan de esa primera dimensión de la mente, la que capta la vida, hace análisis de los procesos y hace que podamos penetrar en el mundo físico. Pero lleva un proceso que ellos comparan siempre a la mente como un cuchillo, o como un objeto metálico de cortar. Entonces dice que la mente lo que se encarga es de seleccionar, ser selectiva, ir diseccionando, ir cortando, ir cogiendo pedacitos, investigándolos y analizándolos, porque esa es la función de esa mente búdica, de esa mente intelectual. Luego viene la mente ahamkara, que es el que llaman como el ser, el yo, ¿sí? El proceso de la dimensión de tener conciencia de mí mismo. Pero eso empieza a diferenciarse entre lo que es identidad y lo que es ego. Entonces, el proceso del conocimiento de lo que yo soy como esencia frente a lo que yo soy desde las emociones, los sentimientos, y desde esos prejuicios, recuerdos, memorias que yo meto, que comentaba el profesor Snyder precisamente, y que yo incorporo dentro de mi ser. Lo meto ahí dentro de mi propio ser, dentro del tejido conectivo de mi ser y dentro de mis estado cognitivo, y empiezo a cualquier proceso que existe en la vida a llegar a ese estado, y de acuerdo a esas ideas preconcebidas que están en ese estado inconsciente, salen a flote, y yo reacciono de acuerdo a eso, frente a un proceso de identidad que es el reconocer la totipotencialidad que tengo como ser, que es lo que finalmente viene con un proceso de identificación, y finalmente, de acuerdo a eso, voy a tener mi sentido de vida. Entonces, hay una frase en sánscrito que es Aham Brahmashmi,
y dice, mi identidad está con el universo. Es cuando ese estado de Ahankara ya va perdiendo su proceso del ego y actúa su proceso de identidad, empieza a borrar esos prejuicios, esos recuerdos, esas memorias de esas rutinas de pensamiento inconsciente y empieza a generar una identidad propia del ser. Y eso es lo que finalmente va a empoderarnos. Si nos damos cuenta que en este proceso estamos con es impresionante las cifras. El coronavirus está afectando más o menos al 1% de la población mundial, pero los efectos que hay psíquicos y psicológicos están afectando al 50, entre el 40 y 50% de la población en el mundo. Entonces, realmente, la diferencia es grandísima. Nos estamos enfermando más de nuestro estado mental que de nuestro estado físico realmente. Perdónenme. Manas, que viene a ser el contenido de la memoria. Y Manas es esa memoria, pero ¿cuál memoria es la que nosotros incorporamos en el sentido de Manas? Y es la memoria que tiene que ver con la evolución que tenemos como seres, la memoria de lo que es nuestro quehacer, la memoria genética, la memoria consciente, la memoria inconsciente. Y eso nos está llevando a que guardamos una memoria de procesos que van a generar finalmente prejuicios frente a Chitta, que es un proceso de inteligencia sin memoria. Es cuando se desconecta la región temporal izquierda, como es el profesor Snyder, y entro a una totipotencialidad como ser humano, sin esos estados preconcebidos, prejuiciosos, y entro en una memoria más allá de mi propio ser, pero entrando a la identidad propia del ser, y se adquiere una inteligencia sin límites. Entonces, ¿cómo vamos a pasar de ese proceso de un estado donde nos afecta en este momento y por la razón, por la lógica, empezamos a querer solucionar todos estos problemas y después nos damos cuenta que hay algo más allá que va a empezar a buscar las soluciones reales? Escúcheme, el Rig Veda, el libro, uno de los libros sagrados que trae como la esencia de la filosofía en India, los Vedas en general, entre los Vedas hay una sección que el Rig Veda que habla que el término manas pertenece a Yrit o corazón, debido a que el alma con sus coberturas, inteligencia, mente y ego falso se encuentra alojada en el corazón. Entonces empiezan desde ese pensamiento indio a hablar esa relación que hay de mente-corazón y una interrelación que está entre juntos, que después dentro de la medicina china también lo hablan en ese sentido, como existe un proceso de preconsciente llevado por recuerdos, un proceso consciente que está unido entre la intuición y la razón, y un proceso postconsciente, no desde como se ve en Occidente, sino lo que sucede después de que entramos a la percepción de un momento en el aquí y en el ahora, y los llevamos al postconsciente para que por medio de estados automáticos entre y quede grabado dentro de nosotros. Y lo que nos sirve, lo que solamente fue lo circunstancial, pasa al subconsciente para ser eliminado. Y aquí desde la medicina tradicional china, perdón, del pensamiento chino, se empieza a hablar también de unas energías que componen al ser humano. Entonces hablan de una energía yin, una energía esencial, una energía que tiene que ver más con el estado como genético, tanto genético como nosotros lo conocemos, y genético desde lo que se plasma en el universo, en el ser. Un segundo estadio que es el de energía, un tercer estadio que lo llaman Shen, que lo llaman como espíritu, y un estado superior después de esos estados, que son los estados del ser que tienen que ver con la mente, los pensamientos, el alma, un estado de Wu-Yi que lo denominan como vacío, hasta llegar a un estado de Dao, que se le puede dar la significancia como un estado de Dios. Y aquí solamente voy a hacer simplemente la denunciación desde esa parte china, de cómo está compuesto realmente y cómo ellos empiezan a ver que desde esa divinidad, desde esa parte superior, después hay un espíritu supernatural, una alma eterna, un espíritu de buenas intenciones, un espíritu original y un espíritu adquirido, que es el que finalmente se une con esa triada de espíritu del cuerpo, energía y estado físico. Y cómo la mente tiene tres procesos.
que es un proceso físico de mente consciente, un proceso de mente subconsciente o energético y un proceso de mente súper. Fíjense que aquí ellos ya lo emiten como superconsciente o un proceso de una mente espiritual. Y cómo ese entrenamiento de esos tres procesos se van llevando dentro del aspecto físico con los focos en la cognición, en el pensamiento, en el cómo se adquieren datos, cómo se adquiere realmente el conocimiento en general y cómo esa mente energética tiene que ver más con las percepciones en orden de los pensamientos, sentimientos, imágenes de las cosas, pero cómo la mente espiritual tiene el foco de cómo se mira todo desde una mirada holística, completa, ¿sí? Se ven imágenes, en analogías, ¿sí? Y cómo se disuelve todo en un estado de la nada o de vacío, que es el que permite que el ser esté en un estado de totipotencialidad cuando no tiene ningún registro. Y en eso genera dos, y que es vida, fuerza, energía, pensamientos, sentimientos, y el último estado que es el de imaginación e intención, y aquí nos faltó uno en G, que es creatividad precisamente. Entonces, ese estado de creatividad que aquí aparece hace esa triada entre conciencia, estilo o triada de vida y la triada de creatividad, como esas tres partes que componen realmente el ser. Y miren que acá también esa triada de vida la ubican dentro del área del corazón. Y la triada de creatividad en un término medio, que es como una región donde desde la medicina india se habla del quinto chakra, que es precisamente el que hace la comandancia de la creatividad, y la triada de conciencia que está ya a nivel superior dentro de la parte central del cerebro. Y aquí empezamos a ver que en eso que llaman los chinos de vacío, ¿cómo se accede o cómo llega uno a concientizar qué es lo que está pasando? Que nos hablan de que hay un 95% de lo que nosotros, ¿cómo hacer que podamos acceder a ese 95% de nosotros mismos y comprender y tener una sensibilización en nosotros mismos y tener una sensibilización sobre las decisiones esenciales para tomar? Y ya empieza a mostrarnos que definitivamente lo que nosotros queremos razonar y manejarlo por lógica y manejarlo desde un estado cognitivo, solamente vamos a adquirir el 5%, mientras que el 95% lo vamos a hacer por otro estado, que es un estado inconsciente. Y precisamente en neurociencia se empieza a hacer investigaciones desde esa parte del cerebro que la empieza a hacer Richard Davidson desde la Universidad de Wisconsin, que es la meditación. Y precisamente hace algunas evaluaciones con el Dalai Lama. Aquí voy a pasar un video. Director de los laboratorios de neurociencia afectiva y de neuroimagen y comportamiento en la Universidad de Wisconsin-Madison, Richard Davidson busca el origen neurológico de los desórdenes emocionales en niños y en adultos. Davidson es un gran conocedor de la plasticidad cerebral. Su gran equipo de investigación utiliza las más modernas técnicas de observación del cerebro, así como la fisiología, para descubrir cómo afecta nuestro entorno al estado emocional, cómo regulamos las emociones a lo largo de la vida y cómo interactúan mente y cuerpo para afrontar los retos emocionales. Sus diálogos con el Dalai Lama enriquecieron el debate y mostraron al público lo mucho que neurociencia y tradición contemplativa pueden enseñarse mutuamente. Desde la perspectiva de la ciencia occidental, en especial de la neurociencia y la psicología, la atención, la regulación emocional y el aprendizaje son lo que podríamos entender como las dianas de la práctica contemplativa. Son los procesos de la mente que pueden transformarse gracias a la práctica. La neuroplasticidad sencillamente significa que el cerebro puede modificarse como respuesta a la experiencia y como respuesta al entrenamiento. Tanto si es nuestra intención como si no, nuestro cerebro siempre se ve influenciado por los que están a nuestro alrededor, por nuestro ambiente, nuestra cultura, nuestro contexto.
Creo que uno de los mensajes de este congreso es que podemos ser responsables de nuestro propio cerebro y crear el tipo de condiciones y el ambiente que sustenten el desarrollo de cerebros sanos en nuestros hijos. Existen investigaciones que indican que una atención inestable, una atención que oscila y una regulación emocional pobre son ambas cualidades que interfieren en el aprendizaje. Así que, por ejemplo, si un niño de enseñanza media, entre horas de clase, tiene una discusión con sus compañeros en el pasillo, esa discusión le enfada y entonces va y pasa a la clase siguiente unos minutos más tarde. Si sus emociones aún continúan presentes, las emociones negativas interferirán en la capacidad de aprendizaje durante su siguiente clase. Y en verdad, tenemos buenas evidencias científicas que indican que ciertos tipos de emociones, en particular las emociones negativas, pueden interferir en nuestra capacidad de conservar información en la mente y producir un impacto negativo en nuestro aprendizaje. Ahora, ¿Puedo preguntar? por favor, Cuando utilizas la palabra negativo, ¿en qué sentido lo haces? el significado que le doy aquí es: creo que su santidad ha utilizado emociones destructivas, lo que incluiría la ira. Pero lo más importante en la forma en que lo utilizo aquí es que estas son emociones que persisten más allá del punto en el que podrían resultar útiles. De modo que, realmente, esta es la idea que está tras la regulación emocional. La extensión en la que la emoción persiste más allá del punto en que podría ser útil. Entonces, interfiere con la capacidad del niño para aprender. Algunas veces, la ira es necesaria. En ese sentido, está la ira motivada por la compasión. Esa ira es positiva. Y después el profesor biólogo Matthew Ricard, que se convierte en monje budista, se hacen estudios con PET y tomografías, donde encuentran las diferencias que hay cerebrales cuando él medita. Entonces, aquí empezamos a ver pues, un nuevo campo precisamente, donde él, lo que hace la meditación precisamente, es entrar a concientizar eso que está más allá de los pensamientos rutinarios, prejuiciosos que hemos tenido nosotros, y entrar a encontrar y entrar a estar en contacto con esa mente. Aquí hay estudios que hay desde Occidente, precisamente, que se han hecho sobre la meditación, mindfulness, la flexibilidad cognitiva, estudios modernos que hay sobre eso. Entonces, pues quería precisamente hacerles una abrebocas precisamente de estos procesos, de cómo tenemos un estado en el que podemos percibir a 11 millones de bytes por segundo, en que podemos percibir el 95% de lo que realmente es. Y con eso, pues, es una ayuda y es una potencialidad de la mente tan grande que la estamos explorando, pero se ha explorado desde las neurociencias, pero llevamos con una ciencia de más de 7.000 años entre las ciencias chinas, tibetanas y orientales y de otras áreas que ya lo han investigado y lo han entrado a llevarlo en una nueva forma de ver, de concientizar y de ver la realidad y el estudio de la realidad. Entonces eso es lo que tenía para contarles hoy, profesora Beatriz. Muchísimas gracias y creo que pasamos a la parte de preguntas. Muchísimas gracias, doctor Buitrago, por su excelente presentación. Tenemos algunas preguntas del público. Acá hay una pregunta que nos hicieron con relación, perdón un momentico,
Acá dice, doctor Buitrago, los hábitos diarios se podrían mejorar reprogramando el inconsciente con la meditación. ¿Sí me escuchas? Sí, señora, sí, Okay. escuchando. Realmente, sí, hay un proceso de evolución que tenemos nosotros los seres humanos y es cómo vamos pasando en esa liberación de sentimientos, de emociones y de prejuicios o preconcepciones que fuimos grabando tanto por nuestro proceso cultural, social, religioso y nuestra forma de ver el mundo. Que finalmente cuando entramos a un estado superior y de conciencia superior, vamos encontrando un entendimiento diferente y en eso se va liberando el proceso de prejuicio que tenemos nosotros y nos ayuda muchísimo a mirar la vida de otra forma diferente. Claro. Bueno, acá también hacen una pregunta con relación al ejemplo que dieron de lo que son los movimientos automáticos. Preguntan, profesor, conducir se convierte en un proceso automático. ¿Esto lo hace inconsciente? Y en respuesta a eso, alguien hace un comentario con relación, dice, parece que el consciente es solo la barrera que dice que entra y que no entra al inconsciente, donde se vuelve automático. Importancia de los hábitos. Entonces, pues ellos están haciendo una pregunta con relación a todos esos aprendizajes. Desde mi campo hablamos de aprendizaje motor, que son todos esos actos que una vez se adquieren y se automatizan, pues pasan a un nivel inconsciente. Entonces están preguntando con relación a eso, que sí se podrían considerar entonces como procesos hechos en el inconsciente. Sí, realmente, y ahí es donde están, fíjense que hay dos, el profesor Snyder nos habla de un inconsciente dado por unos prejuicios, una grabación que hicimos nosotros y dejamos en nuestro disco duro, llamémoslo así, de nuestro ser. Y el otro es el estado inconsciente, donde es como si tuviéramos un GPS, para ponerlo de ejemplo, que está percibiendo 7 segundos antes de que sucedan las cosas. Y imagínense esa dimensión, 7 segundos antes tenemos nosotros ya la percepción inconsciente. Entonces, el primer estado, el que dice la profesora, es el que nosotros generamos por hábitos repetitivos, como el conducir. Entonces, aprendemos a conducir y aprendemos que no tenemos que estar en un estado consciente mirando el clutch o moviendo la barra de cambios o moviendo el timón. Ya se vuelve a un estado natural porque lo hemos hecho repetitivamente, como dice el profesor Snyder. Pero, ¿qué pasa cuando se atraviesa un ser humano o un animalito? Y yo tengo que hacer una reacción, y es una reacción del instante, del momento, donde yo no pienso, porque no alcancé a tomar el curso de que 100 veces se me atravesara alguien para generar el hábito. Entonces, fíjense que ahí están los dos estados inconscientes. El estado inconsciente de preconcepción y el estado inconsciente esencial, que es el que estamos también aquí viendo desde las ciencias orientales, que me permite que haga la reacción sin haberlo tenido en cuenta, sin haberlo manejado antes y evado a el animal o la persona y no la atropello precisamente porque sucedió en un estado de segundos y como ni siquiera yo después de que ya paro el vehículo y me siento asombrado de lo que pasa, empiezo a estar otra vez de nuevo en estado de conciencia donde digo, ¿y qué fue lo que pasó? Y después pienso cómo reaccioné, cómo hizo. Entonces, ese es el pedazo de la mente inconsciente que es el que tenemos que empezar a acceder. Y es el que realmente nos está haciendo lo que les digo, el GPS permanente a 11 millones de bytes por segundo y nos va manejando realmente la vida. Nosotros realmente, hablan algunos de los científicos que lo que estamos nosotros manejando es un mundo ilusorio, porque es un mundo de percepciones que estamos manipulándolas por nuestra propia preconcepción, diferente a ese mundo esencial de ese GPS que tenemos adentro, que está permanentemente mostrándonos desde un área más sensitiva y precisamente por eso se habla del amor creativo, de creatividad y sentimientos que ya empiezan a conectarse dentro de este código. Muy interesante, doctora. Acá yo creo que ya para terminar la sesión de hoy hay una última pregunta que creo que se relaciona con lo que acabas de decirnos. Janet pregunta,
¿Por qué la meditación nos hace más compasivos? Oh, Janet, muchas gracias por esa pregunta. Y empieza la palabra, que es compasión. Compasión es cuando yo llego a un amor sin ego. O sea, un amor donde estoy viendo la dimensión de cada una de las cosas y la estoy viendo con amor. Y entonces, por lo mismo, como no está el ego, no entra ese manas de ese ego personal que solamente está buscando su beneficio propio, entonces empiezo a ver todo en conjunto. Y ese ver las cosas en conjunto me hace que pueda sentir más al otro, acompañarlo más en ese proceso, ¿sí? Y tener un grado de empatía con él. Y evidentemente, cuando yo entro en meditación, ¿qué es lo que hago en entrada a meditación? Simplemente entro en que acallo mis sentidos físicos, mi sistema motor, después mi sistema sensorial, los sentidos, y voy entrando a mi propio ser, y luego llega el mundo de pensamientos hasta que los voy calmando a punta de meditar, y llego ya a un estadio donde entro en una energía de amor, y automáticamente la forma de ver la vida cambia para uno. Y eso lo que tú dices, Janet, es que lo hace uno más compasivo. Eso es, profesor. Excelente, doctor Buitrago. Muchísimas gracias por este abordaje que hace tan interesante desde la neurociencia. Quiero recordarles que el doctor Buitrago pues, va a estar acompañándonos 2 sesiones más para darle continuidad a este interesante tema, visto desde las terapéuticas alternativas, que cada vez cobra más fuerza porque, de hecho, desde la evidencia también empiezan a verse los efectos tan positivos que tiene para la salud. Muchas gracias, doctor. También quiero recordarles a la audiencia, mañana tenemos otra conferencia que se llama Los 14 COVID-19 de Guainía, subregistro o control. La conferencista va a ser la doctora Adriana Ardila Sierra. Esperamos que nos acompañe. Y doctor Buitrago, nuevamente entonces, en nombre de la Facultad de Medicina, le extendemos un, de verdad, agradecimiento súper especial por este tema tan interesante. Y bueno, esperamos que dentro de 8 días también podamos encontrarnos. Muchísimas gracias, doctor. Profesora Beatriz, muchísimas gracias a usted, muy amable. A la profesora María Luisa también, a Alexander, muchísimas gracias. Y les mando un abrazo para todos, una feliz noche y muchísimas gracias por haber asistido. Bueno, que estén muy bien. Hasta luego.